Buenos días, bienvenido al 23º Congreso de APRESID. Mi nombre es Adrián, soy representante de la regional Inrivillo y Los Urgentes. Les voy a pedir que pongamos los celulares en silencio y vamos a tener la disertación de Ulises Gerardo, ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Río Cuarto. Es especialista en el cuidado de cultivos en Dow AgroScience y es profesor de protección vegetal de la Universidad de Río Cuarto. Su disertación va a ser alrededor de 35 o 40 minutos y después tenemos unos minutos para preguntas. Buenos días a todos, muchas gracias por inscribirse en el taller. Como dice el título, vamos a hablar de las soluciones que tiene Dow AgroSciences para el control de Conyza y Amaranthus, por lo cual les voy a presentar dos productos que tenemos para esta campaña. El primero de ellos se llama Texaro. Texaro es una mezcla de un hormonal cuyo ingrediente activo es alaucifen metil, es un hormonal nuevo de un grupo nuevo, ya vamos a hablar brevemente un poquito de este grupo en unos minutos, y diclosulan, nuestro Spider. Desde el punto de vista de Dow, ¿qué quisimos tener con esta mezcla? Lo que nosotros llamamos un nuevo estándar de control. Hoy por hoy nosotros recomendamos la mezcla glifosato 2,4-D diclosulam, con muy buenos controles en Conyza. La idea de esta mezcla es tener un estándar aún superior. Ya vamos a ver algunos ensayos y lo que aporta dicha mezcla. ¿Cuáles son los beneficios que tiene Texaro? Básicamente, excelente control y performance en rama negra, que hoy por hoy sigue siendo la maleza que mayor cantidad de hectáreas todavía ocupa. Amplio espectro de control de malezas de hoja ancha y también aportando control de gramíneas anuales de semilla, que sabemos que es un problema creciente lote a lote y año a año. Excelente acción residual, básicamente malezas de hoja ancha y también gramíneas anuales. La mezcla de dos modos de acción, alta selectividad en presiembra del cultivo de soja sin ningún riesgo. Baja dosis de lo que es el auxínico, lo que genera una baja carga ambiental y por ende toxicológicamente favorable para lo que es el ambiente. Es un producto clase 4, banda verde, con lo que sabemos hoy por hoy que en muchas provincias, como de la que yo provengo, Córdoba, todo lo que es zona periurbana y demás, esto es muy importante. Para hablar muy brevemente de este hormonal nuevo que tiene la mezcla, todos ustedes ya conocen dentro del grupo de las piridinas, que son las de Dow, los ácidos benzoicos como el dicamba más usado y los fenoxicarboxílicos, y las quinoninas que empezamos a usar con el problema de Amaranthus muchas veces, lo que es Benazolin. Bueno, esto es de una familia que se llama Aril picolinato. Es el primer producto que nosotros estamos lanzando. Tenemos algunos otros que vienen más adelante para otros controles diferentes. Si uno tiene que nombrar una característica de lo que es este ingrediente activo, alaucifen, para diferenciarlo del resto de los hormonales, lo que podemos resaltar es que en condiciones de estrés, que podemos llamar hídrico o de temperatura, es un producto que se sigue movilizando y nos va a terminar dando control. Como para nombrar una diferencia con el resto. Ese hormonal, por supuesto, actúa en posemergencia. En el mercado argentino va a estar básicamente posicionado para lo que es rama negra, si bien controla otras como Andimajus, como Lamium. Por supuesto que es sistémico, se absorbe por hojas, aunque también tiene muy buena absorción radicular. Lo que hablamos recién de que en condiciones secas y frías funciona muy bien. Utilización de dosis muy bajas, que después vamos a ver cuando veamos los ensayos. Una rápida degradación en el suelo, que lo hace en forma microbiana. Y lo que hablamos antes de ese perfil ambiental y toxicológico adecuado. ¿Cómo actúa alaucifen? Bueno, cuando nosotros lo aplicamos,
por un proceso que se llama deesterificación, se transforma en alaucifen ácido y empieza a ejercer su control en las malezas. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de este producto? Aplicado en presiembra hasta 7 días antes de la misma. Con lo cual, en toda esta zona de lo que es entrado primavera, me va a permitir aplicar con esos tamaños de rama negra que a la gran mayoría de los productos le cuesta controlar. Principales malezas que controla, todos seguramente han usado alguna vez o conocen las características de diclosulan, de Spider, que es un producto de controlada en preemergencia, muchas malezas de hoja ancha y también tiene muy buena performance de gramíneas anuales. Y en posemergencia, básicamente apuntado a rama negra, lo que hablábamos antes de admimajo, muy buenos controles también en todo lo que sean convolvuláceas, todos los bejucos. ¿Cuál va a ser la recomendación de uso? Dependiendo la textura de los suelos, podemos aplicar dosis menores o mayores, pero en promedio esta va a ser la dosis que se va a aplicar, yo les diría que en el 80% de los suelos, que son 43 gramos por hectárea. ¿Por qué siempre lo vamos a recomendar mezclado con glifosato, con nuestro Panzergol, y a la vez acá con un adyuvante que es un aceite metilado, que es el Actei? Porque ambos le agregan control a lo que es rama negra y después vamos a ver en algunos ensayos. Como les decía recién, para la gran mayoría de los suelos francoarenosos o francoarcillosos, la dosis es de 43 gramos por hectárea. En suelos más sueltos, arenosos, se puede reducir a 36. Y en lotes arcillosos pesados de sudeste de Buenos Aires podemos aplicar la dosis de 50 gramos por hectárea. Todos sabemos que rama negra en estado de elongación de la vara avanzado tenemos esos tratamientos fallidos, esos rebrotes. La idea de este producto es darle contundencia en esos estadios. Vamos a ver brevemente algunos ensayos sumarizados en donde, como les decía antes, el estándar que hasta hoy teníamos nosotros de mezcla de glifosato 2,4-D y diclosulam nos daba en rama negra a los 45 días de aplicado controles de 80%, acá donde hay mezclado ensayos de diferentes tamaños. Todos sabemos que siempre y cuando apliquemos con tamaños menores vamos a tener mejores controles, y a medida que aplicamos en tamaños mayores, esos controles van a ir disminuyendo. Y como hablábamos antes, este nuevo estándar de control hace tener una diferencia, ¿sí?, significativa con lo que es esa mezcla de diclosulan, aportada básicamente por este hormonal que tiene en coniza una actividad extraordinaria. Y bueno, ustedes saben que versus los otros estándares del mercado, como puede ser otra LS como clorimurón, que le cuesta el control de coniza cuando está en estado reproductivo. Y hacemos la evaluación más avanzado en el tiempo, 71 días después de la aplicación. Fíjense que se mantienen esos controles contundentes y podemos ver lo que veíamos en esa foto inicial, una rama negra de un tamaño considerable, perfectamente controlada. Algunas fotos que ilustran, si ustedes se fijan, el desarrollo que tenía el testigo en la aplicación. Esto es glifosato más 2,4-D más clorimurón, los que nos puede aportar en esos tamaños 35 días después de realizada la aplicación. Esto es sin el ALS, el Panzergol más 2,4-D, menos control por supuesto. Y acá tenemos diferentes dosis de Texaro, por eso ven diferentes estacas, con controles significativamente superiores. Otros ensayos más recientes, básicamente, para ver qué es lo que ocurre con los diferentes tamaños, fíjense, 8, 15, 18, 20 y más de 20 centímetros de coniza. Si nos centramos
en esta dosis, que serían los 43 gramos de producto formulado por hectárea. Por supuesto que a tamaños menores tenemos los controles más contundentes. A medida que esa rama negra es mayor, fíjense que si bien caen, los controles son muy aceptables. Y cuando vamos a los 40 días después de la evaluación, un momento en donde ya podemos tener definido ese control de rama negra, vemos esos controles hasta 20 centímetros de altura, bastante contundentes. Después, si ustedes se fijan, muchas veces la pregunta puede ser, en esos lotes de rama negra que entramos con rama negra gigante, en donde muchas veces no podemos evitar la técnica del doble golpe. En esas condiciones, la sugerencia sería, por más que tengamos que hacer esa técnica, esta aplicación en la primera aplicación me va a dar una performance total después con el desecante que nosotros vayamos a elegir. Otra fotografía, 37 días después de la aplicación, se pueden ver la cantidad de rama negra y los controles de la misma con el tamaño. Realmente con una contundencia muy efectiva. ¿Qué ocurre con el tema de agregado de glifosato y con el tema de agregado de adyuvantes y por qué en nuestra recomendación se hace esa triple mezcla? Fíjense, de la línea de puntos hacia la izquierda, ¿sí?, no le hemos agregado adyuvantes. Y este gráfico tiene solamente Texaro, sin glifosato. Y acá, Texaro más glifosato. Fíjense el aporte que hace el agregado de glifosato en ese control de rama negra. ¿Qué pasa cuando comparamos diferentes adyuvantes sin el agregado de glifosato y con el agregado de glifosato? Acá comparamos lo que es un aceite metilado, como nuestro Aptei, versus un aceite mineral, sin aplicar glifosato. Fíjense que están muy parecidos. Y acá con la adición de glifosato. Fíjense cómo a la vez tenemos un aumento en el control de esa rama negra. Debido a eso es que nosotros recomendamos Texaro más la aplicación de Panzergol más la aplicación del adyuvante Aptei. Dijimos que la mezcla, una vez que llegó al suelo y se incorpore como todo preemergente con una precipitación no menor a 15 milímetros, me da los controles residuales. En este caso vamos a ver un ensayo de gramíneas anuales, un lote con muy alta presión, y a los 40 días vamos a estar en estos promedios de alrededor de 60%. Puede depender en más o en menos de la especie de gramínea de la cual estemos hablando y podemos encontrar a lo mejor un poquito más que estos controles o un poquito menos dependiendo de la especie o de la mezcla de especies que tengamos. Si pasamos a un lote con baja presión, por supuesto que al tener mucha menos presión y evaluarlo en contraste con el testigo, vamos a tener controles que suben en comparación al lote anterior. ¿Sí? Básicamente este control está dado por diclosulam. Y si consolidamos los dos casos, baja y alta presión, vamos a tener un promedio alrededor del 70-75% de control de estas gramíneas anuales. Viendo una fotografía, comparándola con lo que puede ser un estándar como clorimurón, a los 23 días vemos esos nacimientos y cuando aplicamos glifo y Texaro vemos que todavía tenemos esos controles bastante aceptables. Para resumir, Texaro, apuntado al cultivo de soja, la aplicación es en presiembra del cultivo, hasta 7 días antes, no aplicar nunca con la soja emergida, porque tiene un excelente control de soja guacha. A veces, si yo tengo soja guacha nacida y estoy todavía a unas semanas de la siembra, este producto me puede hacer un control espectacular de lo que es soja guacha. Las dosis, como dijimos, promediamos en 43 para la mayoría de los suelos, pero varía de 36
a 50 gramos por hectárea. Malezas que controla hoja ancha y gramínea, todo lo que es residual. Nuestro mercado principal, rama negra. Estadio de las malezas, básicamente para que se entienda lo de rama negra, va a estar recomendado para controles de rama negra de semilla de hasta 15 centímetros, en donde sabemos que tenemos una performance excelente del producto. Y con respecto a los cultivos a rotar, para rotar a soja, maní, maíz y trigo. Ese es el resumen de Texaro. Y el otro producto que tengo para presentarles es Spider Extra. Vamos a hacer al final, una vez que presente los dos, todas las preguntas que quieran. Bárbaro, así cumplo con los tiempos de la presentación y después hacemos las preguntas. Les decía que Spider Extra, también pensado básicamente para las dos malezas más problemáticas hoy por hoy en la Argentina, Coniza, que está ocupando en promedio 11 millones de hectáreas, y lo que es Amaranthus. Yo tengo hecho un relevamiento bastante exhaustivo en todo lo que es la provincia de Córdoba. Tenemos 1.200.000 hectáreas muy comprometidas y la REM habla de alrededor de 3 millones de hectáreas con presencia en lo que es a nivel país. Básicamente, este producto va a controlar varias malezas, pero el enfoque va a estar en rama negra y Amaranthus. Y Amaranthus, lo que es el problema del sur-sudeste de Córdoba, la especie palmeri, que no nos vamos a detener en hablar de biología, o Hybridus, estando más en el sudeste de Córdoba. A la hora de controlar estas especies en preemergencia, son bastante complicadas ambas. Desde mi experiencia que tengo para contarles, que la resistencia que tienen estas especies a glifosato y a ALS hoy por hoy todavía es mayor en esta especie, en Hybridus, que lo que es en palmeri. Tanto a glifosato como a ALS. Lo que sí tengo también para contarles es que en los numerosos lotes que siempre hemos hecho de ensayo, esa resistencia nunca es total. Por lo cual, por más que tengamos que controlarlo con algún hormonal o con algún desecante, muchas veces el agregado de ese glifosato, por tener otra maleza, me aporta algo para lo que son estas especies. Y tampoco toda la población es resistente el 100% a los que son ALS, con lo cual cuando uno le adiciona otro producto que realmente tenga buen control, me va a adicionar en el tiempo algo de control y después vamos a ver en el ensayo. Entonces, Spider Extra es la mezcla de nuestro diclosuran, nuestro Spider, más sulfentrazone, a las mismas concentraciones que vienen ambos productos por separado. Dos modos de acción, ALS, diclosulan y PPO, sulfentrazone. Vamos a tener lugares en donde el productor va a poder aplicarlos en forma conjunta, en aquellos lugares donde la presión de rama negra sea baja y tenga que controlar sus nacimientos de Amaranthus, o a veces lo va a poder hacer en forma separada, por eso habla de la flexibilidad de lo que son los momentos de uso. ¿Cómo va a venir la presentación de este producto? Es un Twin Pack en donde tenemos 5 litros de sulfentrazone y 330 gramos de Spider. Y la dosificación se hace, al igual que Texaro, por diferencia de textura de suelos, en donde este Twin Pack va a ir para 15 hectáreas en los suelos más livianos, arenosos, para 13 en los suelos intermedios y para 10 hectáreas en aquellos suelos más pesados, más arcillosos. Con lo cual, rápidamente vamos a tener que en suelos sueltos y livianos vamos a estar aplicando aproximadamente 22 gramos de diclosulam y 330 centímetros de sulfentrazone, en los suelos medios 25 más 380 y en suelos más pesados 33 más medio litro. Y después lo podremos hablar en las preguntas, pero va a depender lógicamente la residualidad de los productos y demás.
El posicionamiento, por supuesto, que lo más cercano que uno pueda a lo que es la siembra de soja para aprovechar esa residualidad y ese control que tiene en Amaranthus. Cuando vamos al resumen de los ensayos y evaluándolos no más allá de 45 a 50 días, porque sabemos que lamentablemente estos herbicidas PPO no nos ofrecen mucha más de esa residualidad, yo les diría que por dos motivos. Una, por las dosis que tenemos que usar para no causarle fitotoxicidad al cultivo. Y la otra, por, en este caso, el sulfentrazone, las solubilidades que tienen y diferentes lluvias, cómo lo posicionan en el perfil por debajo. Pero podríamos también ir a lo que es un flumioxacin y cómo una lluvia, por más que no sea tan soluble, lo pone en una posición en donde la selectividad posicional de una semilla pequeña como la del Amaranthus se le escapa. Fíjense lo que es el control escaso de la ALS, que nos habla en este resumen de ensayos, que hay un 65% de la población que tiene resistencia a ALS, con lo cual si yo aplicara una ALS solo, el control, por supuesto, es totalmente malo, insatisfactorio. Fíjense lo que es la mezcla de diclosulan y sulfentrazone, en este caso la mezcla con acetoclor. Esto es una triple mezcla, diclosulan, acetoclor y sulfentrazone. Como vemos que las clorazetamidas en estas malezas siempre agregan algo de control. Cuando vamos a la fotografía, glifosato y 2,4-D, ese hormonal S2,4-D controló el colorado, pero 51 días después tenemos nuevos nacimientos. ¿Qué ocurre cuando aplicamos glifosato 2,4-D y sumamos Spider, el ALS, 51 días después? Fíjense los nacimientos que hay. Si uno lo compara con esto, podemos hablar de que estamos en un lote donde hay resistencia a ALS, pero fíjense que se sigue controlando una porción de ese Amaranthus. Acá está mezclado con flumioxacin y acá está Spider extra, sulfentrazone con Spider. Y por supuesto, si adicionamos acetoclor, hacemos un poco más contundente ese control en preemergencia. Ensayos en Córdoba, en suelos mucho más sueltos. Acá tenemos la acción del PPO 30 días después de la aplicación, 70% de control. Fíjense, sulfentrazone, o sea, el PPO agregando lo que es diclosulan, lo llevamos de 70 a un poquito más, 77, básicamente por hacer más contundente esa pequeña porción de colorado que no es resistente. Y cuando mezclamos con acetoclor, la cloracetamida nos da contundencia y mayor control. Esto llevado 15 días más tarde, a los 45 días, vemos más o menos lo mismo. PPO solo, mezcla PPO-ALS y la triple mezcla PPO-ALS y cloroacetamida. Y como para ir terminando y desglosar un poco el por qué ocurren esas cosas a campo, yo elegí estos ensayos para que pueda clarificarse un poco. Fíjense, en Pascanas, en donde el 95% de la población era Amaranthus hybridus o quitensis, el ALS a los 15 días después de incorporado estaba controlando apenas un poquito más del 10% de lo que era la población. ¿Qué significa eso? Que teníamos casi el 90% de esa población resistente. Vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo. ¿Qué pasa a los 30 días? Cuando yo aplico el PPO solo tengo ese porcentaje de control y la mezcla me da un control más contundente. ¿Qué es lo que aporta ese pequeño control? Duración en el tiempo. Cuando voy a los 45 días, tengo el PPO en un 60% aproximadamente, y ese 10% de control que me daba la ALS, como son productos más residuales, y muchos de ellos, tras las lluvias, tienen un acomodamiento en la solución del suelo mejor que un PPO, me hace más contundente
el control en el tiempo. Y lo que pueden ver también es el aporte que hacen, en los porcentajes, por supuesto, que pueden aportar las cloroacetamidas, en donde en la gran mayoría de los ensayos que me tocó aplicar a mí, acetoclor tiene una leve ventaja versus metolaclor, en lo que son en general semillas de malezas de hoja ancha de semilla pequeña. Y para contrastarlo, una localidad muy cercana, Chazón, en donde en vez de tener el 90% de la población resistente a ALS, teníamos el 65% de la población resistente a ALS. Repito lo mismo que dije antes, si un productor usa una ALS solamente en ese lote, el control es malísimo. Va a haber una cantidad, más de todo con el banco de semillas que tenemos en el suelo por parte de esta maleza. Pero cuando vamos a los 30 días y comparamos el PPO solo versus la mezcla, los controles se hacen más contundentes. Cuando hablo de contundencia, hablo de que le sumamos un poco en porcentaje, pero a la vez cuando uno recorre muchos lotes aplicados, ¿sí?, y uno lo grafica, va a ver esa cajita más cerrada. Quiere decir que no vamos a tener mucha variación. Porque ¿qué problemas tienen estos PPO? Son muy influenciados por cómo venga el año, por las condiciones climáticas, por las precipitaciones. Y a los 45 días tenemos estos controles cercanos al 60% y estamos acá con más del 75% de control. Fíjense cómo la triple mezcla aún los hace más contundentes. Entonces, los dos productos que les presenté, Texaro, nuevo estándar de control apuntado a lo que es rama negra para superar lo que hoy por hoy le veníamos dando con Spider, que cuando lo comparábamos con otros en lo que era rama negra ya en estado reproductivo nos daba el mejor control, y muy buena residualidad tanto para hoja ancha como aportando para la problemática de gramíneas anuales. Y Spider Extra, la mezcla de Spider más sulfentrazone, como vimos recién, aportando a lo que es yuyo colorado en general, pero haciendo hincapié en el resistente. Bueno, si quieren ir a las preguntas, le pasamos el micrófono. Levanten la mano y por orden vamos a ir pasando. Ulises, buen día. Hola, buen día. Te quiero hacer una consulta sobre el Spider Extra. Lo que me queda haciendo un poco de ruido, que por eso te quería consultar, es con respecto al estar agregando una ALS, por ahí no estaríamos aumentando un poco la presión de selección, a pesar de que metamos sulfentrazone. La idea y lo que técnicamente uno debería recomendar es que si tenés en cuenta de aplicar Spider Extra, lo ideal sería que ese lote no venga con alguna carga de ALS anteriores. Llámese un clorimurón que hoy por hoy el productor puede estar aplicando. Tratar de hacer en otoño algún control con glifosato más un hormonal para no cargarnos con ALS y aprovechar estos productos para lo que serían las malezas. Agregar más de una vez en el lote cualquier modo de acción, sabemos lo que pasa, ¿sí? Esa es una cuestión lógica, pero es cierto, sí. Sí, buen día, Ulises. Hola, Lucas. ¿Qué porcentaje de diclosulan tiene el Texaro? Bien, en la dosis de los 43 gramos de formulado van 25 gramos de lo que sería diclosulam. ¿La presentación? La presentación va a ser en gránulos dispersables en agua, tal cual como viene hoy por hoy el diclosulam, ya listo para usar, o sea, mezclado lo que es el alaucifen, que el nombre comercial que alaucifen tiene en el mundo es Arilex, porque también como hormonal solo va a estar
lanzado en algunos países de Europa porque tiene muy buen control en algunas malezas en cereales de invierno, que es el gran mercado de los europeos. Son 25 gramos de diclosulan más 5 gramos de alaucifem. ¿Dau tiene la idea de lanzarlo al hormonal solo en Argentina? Está eso evaluándose porque había algunos mercados en donde es un producto muy interesante. Por ejemplo, es un producto que nos permitiría sembrar girasol muy cercano a la aplicación. El problema es el avance o el retroceso, mejor dicho, que tuvieron esos cultivos con el tiempo y puede ser que en un futuro se haga. Hoy por hoy va a estar en lo que es la mezcla. Gránulos dispersables, listo para usar, banda verde, clase 4. Y me olvidé de decirles que lo que es Spider Extra va a quedar con una clase toxicológica 3, que para nosotros en Córdoba, por lo que son las disposiciones de la ley, son importantes. Hola, ¿qué tal? Con Hola. respecto a Texaro, que la recomendación decía que controla rama negra de hasta 15 centímetros de semilla. ¿Qué pasa a lo mejor con rebrotes pensando en una situación de un lote que venga de un barbecho otoñal deficiente y que justamente haya habido rebrotes de esa rama negra controlada antes? Bien, es lo que siempre charlo y le comento a los técnicos. Por supuesto que siempre va uno a tener que ver el lote para ver el tamaño que tenía esa rama negra al haber sido aplicada anteriormente y cómo es el grado de rebrote que tiene. Este producto, cuando vos lo comparás con cualquier otro del mercado y tenés decidido hacer una sola aplicación, te va a dar el mejor porcentaje de control. Si vos tenés una situación extrema, a lo mejor tengas que ir a un doble golpe si tenés un tamaño muy, muy grande. En esos casos nosotros te decimos lo mismo. Si tenés pensado hacer un doble golpe porque tenés un tamaño de rama negra muy grande, vas a tener el mejor resultado cuando en tu primera aplicación uses este producto. Pero para tu pregunta puntual y esos escapes en donde hemos hecho por ahí muchas aplicaciones, que no terminó de morir la rama negra, pero cuando se le aplicó no era demasiado grande, vas a tener una performance del producto que te va a alcanzar como para tener un control que nosotros llamamos comercial, que sería rondando al 80% superior. Buen día. Una consulta acá. ¿Por dónde que no veo? Acá. No, como producto complementario usted ha dicho el acetoclor. ¿Y Sí. el metaloclor no sería mejor posicionado? Repetime, por favor, que no te escuché después de acetoclor. Que yo tenía entendido que el metaloclor puede andar mejor, ¿puede ser? O... ¿Puede andar mejor para el control o en cuanto a selectividad en siembras tempranas me hablas? Como preventivo, como... En general las cloracetamidas te van a dar un control que a los 30 días vas a estar entre un 30 y un 40% de control. Mi experiencia personal en lo que son semillas de malezas de hoja ancha, de semilla pequeña, como colorado, como verdolaga y como quinoa, acetoclor y dimetanamida están siempre entre un 7 y a veces un 12% por encima de lo que es ese metolaclor o metolaclor. En este sentido de lo que es maleza de hoja ancha de semilla pequeña. Pero también te va a agregar control si usás metolaclor versus a no usar ninguna cloracetamida. ¿Se entiende? Eso sí. Sí, buen día. Buen día. Le hago una consulta. El tema del hormonal en la selectividad posterior a la siembra de soja antes de la emergencia, ¿ahí se puede aplicar? Sí. La recomendación nuestra va a ser aplicarlo siempre 7 días antes de la siembra de soja para estar tranquilo en el 100% de los casos, es decir, no tengo fitotoxicidad alguna. Cuando hablamos entre técnicos y como recomendación, para que vos tengas una idea, porque una vez que el producto está en el mercado, es del productor y es de los técnicos, y se escapa lo que puede ser una recomendación escrita, que vos decís, mirá, lo tengo que hacer y lo hago. Para que tengas una idea, es un hormonal que, si vos lo haces muy cercano y podés ver algo de fitotoxicidad, la planta lo metaboliza rápidamente y se lo saca de encima rápidamente. Nunca vas a ver esa demora que podrías ver, por ejemplo, con una molécula como piclorán. Verías algo muy rápido en metabolizar y
te aparecerían hojas nuevas sin esa fitotoxicidad. Nosotros, para no tener reclamos y demás, hacemos esa recomendación, pero lo que vos decís es totalmente cierto y en el mercado después se acomoda como el productor o el técnico lo tiene que aplicar. Ulises, una última pregunta, te la hago personalmente. ¿Alguna otra maleza difícil, el producto tienen experiencia que esté en alguna otra maleza difícil, está haciendo efecto? Básicamente nosotros para lo que son hoy por hoy malezas difíciles estamos con nuestro desarrollo de control de malezas con la tecnología en LIS que vamos a lanzar más adelante, y si bien algo agregan, preferimos posicionarlos en las que sabemos que tenemos una diferencia versus los competidores del mercado. Bueno, si no hay... acá tenemos otra. Cortita. ¿Sí? Esos 7 días, claro, son independientes de la humedad del suelo, de la lluvia. Viste que algunos otros hormonales tenés que evaluarlo eso. Es independiente, en ese caso es independiente. Lo único que vos vas a tener que saber que si vos querés residualidad, la vas a necesitar después para la incorporación del diclosulán y su control residual a la lluvia, pero si vos tenés problema de ramanera, es independiente en ese caso, es independiente. Y a la vez, los metabolitos de lo que es el hormonal no son retenidos en lo que es paja o rastrojo, que es importante. Muy bien, Ulises. Agradecemos tu disertación, ha sido excelente. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Ulises.